Bueno, primero que nada, gracias a Dios y a Nicaragua, ¿no? Que siempre ha sido tan gentil. Don Roger, como decimos en México, ya llovió. O sea, estas arrugas ya son testigos del paso del tiempo. Y muchas gracias a todos ustedes porque están haciendo favor de dedicar su tiempo y su vida, lo cual es muy importante y créanme que lo trato con mucho respeto. Y en ese sentido también creo que la intención cuando el Colegio de Contadores, la mesa directiva, hace favor de incluirme, pues yo les vengo a platicar un poco sobre lo que se llama las nuevas modalidades del tema de cumplimiento y cómo los contadores dentro de sus distintos ámbitos de trabajo son una parte fundamental. No, yo no voy a almorzar. Está llevando a cabo todo esto. Si por ahí piden una que tamal me incluyen, porfa. Ok. Bueno, o dos, no tiene que ser uno. Pero un poco de lo que quiero platicar con ustedes es, ya estamos dejando atrás lo que es el cumplimiento como se hacía a la antigüita. Y Mayra precisamente y Roger ya estaban dando unas indicaciones muy buenas sobre el tema de cómo tenemos que comprender el entorno en el cual estamos operando, porque antes, ¿cuál era la expectativa dentro del tema de prevención de lavado? Pues a todos les tengo que ver cara de delincuentes para poder encontrar a los delincuentes, ¿no? Como que esa era un poquito la mentalidad, a todos les tengo que buscar lo malo. Y de una vez se los voy a dejar así, todos hemos hecho algo malo, así es que ya, las manos limpias nada más hay uno. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tomamos ese enfoque, y ese es el problema que tienen algunas empresas que tienen a esta persona que es el oficial de cumplimiento, es que todas las transacciones las ven con ojo malo. Y a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que comprender en este sentido? Para yo poder entender una empresa a la cual estoy yo auditando, sea el rubro al que se dedique, lo primero que necesitamos empezar a desarrollar, que sé que es mucho de lo que ustedes hacen, es un conocimiento del negocio, qué tipo de negocio está llevándose a cabo, cómo opera. Es más, la razón por la cual les hago este comentario es porque por estadística a nivel internacional, y por ahí después les mando el vínculo a través de don Roger, el 80% de las transacciones son perfectamente correctas. Es decir, no hay un trasfondo ilícito. Entonces nos queda un 20%. Pues ese 20% vamos a dividirlo en 10 y 10, ¿no? Bueno, en 10, y si digo alguna majadería, me corrigen por favor, pero es la parte del mexicano que tengo, entonces ustedes disculpen, pero el 10% de ese 20 restante son los clientes o las personas que usan los servicios y que son brutos, o sea, nacieron tontos, punto. Es firme usted en esta línea y firman en otro lado, apriete usted este botón y aprieta en otro lado. Entonces hay una serie de operaciones o de transacciones que son errores comunes y hasta hay un patrón de entendimiento. Con esto decimos, hay un 80% que las cosas están bien, un 10% de los que nos equivocamos, porque yo me equivoco a cada ratito, hasta por el tema de las ¿cómo le llaman? Las claves o el password. Ahí a cada rato tengo que estar pidiendo de nuevo porque no me acuerdo. Y entonces, ¿qué sucede? Queda un 10% que esas sí son las transacciones o el tipo de negocios que en realidad pues no tienen una razón o una lógica. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando estamos revisando, va a ser más fácil que empecemos a detectar que algo es irregular o que es inusual cuando comprendemos el entorno en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido por participar aquí con el Colegio de Nicaragua y quiero que tomen en cuenta que mis comentarios son un punto de vista a nivel internacional, pero mi conocimiento sobre cómo operan los negocios en Nicaragua y demás están limitados. Ustedes son los expertos, ustedes ya tienen eso. Y eso es lo que vale oro, porque cuando están haciendo un análisis de riesgo, en análisis de riesgo, como bien decía Mayra, no está enfocado nada más en si hacemos todo conforme a una ISO, la 31,000, la 37,000, o se hizo el loco o se hizo la loca. O sea, no, el tema es, eso sí nos da un patrón y nos da una serie de lineamientos que hay que seguir, pero si no tenemos claro el entorno en el cual estamos operando y con qué tipo de cliente estamos operando, entonces las recomendaciones y las observaciones que hagamos no van a tener un sustento verdadero. ¿Qué sucede? Vamos a estar
revisando todas las transacciones como si todos fueran malos, cuando en realidad es mejor ver las cosas como cómo debería operar este mercado, un poco como decía Mayra, si es un lote de automóviles, venta de café, venta de ron, válgame, o sea, todos tienen una manera de operar muy diferente, entidades financieras. Entonces, si vemos cuál es la operativa correcta, va a ser más rápido detectar aquello que está mal. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Cada quien tiene un rol muy diferente y siempre es un tema de estar analizando el nivel de riesgo y qué tanto están dispuestos a analizar o en realidad ver el riesgo como tal. Ahora, en estos últimos años, por ejemplo, se ha estado dando mucho el tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, una de las razones por las cuales yo me estoy quedando sin cabello es porque también se queda uno así al principio. Me dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿y qué tengo que ver yo si no soy como los gringos que tienen, y lo digo porque pues, yo soy Taco Bell, por si no sabían, soy gringo y mexicano a la vez, por eso soy, o sea, tengo las dos facetas, entonces por eso puedo criticar a los gringos sin problema. Y ustedes también, ¿no? O sea, a veces se hace, bueno, lo dejamos para otra plática. Pero, ¿qué sucede? ¿El tema de armas de destrucción masiva nos impacta acá a nosotros? Claro que sí. Nos impacta porque aunque de repente México, Nicaragua o cualquiera de los otros países en el resto del mundo, que aunque no tengan un armamento que pudiera ser utilizado para destrucción masiva, ya sea armas biológicas, químicas, nucleares, si de repente nosotros estamos trabajando o colaborando con una industria que puede ser proveedor de algún componente para desarrollar eso. Por ejemplo, en el caso de industrias que están en ahora que con lo del COVID se dio todo el tema de fabricar vacunas, pues da la casualidad de que el mismo equipo que se utiliza para fabricar vacunas es exactamente el mismo que se utiliza para fabricar armas biológicas. Entonces, no es que tengamos que verle cara de delincuentes a todos los laboratorios, pero, y con tu permiso, Roger, te voy a tener que utilizar de socio en este ejemplo, pero es ¿cómo pudiéramos entonces detectar nosotros que pudiera haber una posible transacción de armas de destrucción masiva? Bueno, como les platiqué, los esquemas para fabricar vacunas y los equipos son exactamente los mismos, ¿no? Para fabricar un arma biológica. Imagínense, ustedes nos conocen a don Roger y a un servidor, pues ¿a qué se dedican? Bueno, el caso de don Roger, la digna labor de contador y de auditor. En el caso yo, a mí que me encanta platicar y demás, ¿y qué tenemos que ver nosotros con el tema de vacunas? Pues que yo sepa, ni Roger ni yo, ni conocemos de medicina, salvo la que nos tomamos, ni conocemos de ese tipo de industria, ni estamos asociados con alguien que tenga eso. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven que en una transacción alguien está importando equipo de este tipo, que además requiere una gran cantidad de permisos, hasta el equivalente, y aquí una disculpa si digo algo incorrecto, del Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, se encarga de decir, oye, este equipo es para fabricar vacunas, sí, ¿no? Como decía Mayra, check, ¿no? Listo, oye, Alberto y Roger, sus actividades económicas mandan a revisar en todos lados, y sí, no tienen ningún reporte de operación sospechosa, no tienen, es más, hasta dan pláticas del tema de prevención de lavado. Bueno, todo está bien, pero ¿y qué demonios están haciendo dos personas que no tienen ningún tipo de relación con el mercado de fabricación de vacunas? Todavía, oye, pregúntale a Roger y Alberto si ellos están asociados ahora con algún empresario que se dedique a hospitales. Todavía ahí tendría una lógica. Pero si no tenemos ningún vínculo con esa industria, cuando empezamos a ver el riesgo en su totalidad, entonces, señores, cuidado, no hay una lógica detrás de esto. Habría entonces que reportar ese tipo de transacciones, porque al final del día, las armas biológicas se van a llevar y se van a desarrollar también en países donde hay controles mucho más bajos. Y antes de que me digan, oye, el COVID es un arma biológica, no,
pero es una prueba de que cuando no hay controles adecuados en ciertos laboratorios, puede haber el tema del surgimiento de una pandemia y de ahí el riesgo de ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender con este ejemplo? Si van ustedes a hacer una revisión en el tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva, que es parte ya del todo el tema de prevención de lavado, hay que analizar el riesgo de la industria en la cual estamos. Y es posible que en muchas de las industrias el riesgo sea, no puede ser cero porque nunca es cero, pero bueno, puede ser uno nada más. ¿Por qué? Oye, estamos revisando una escuela, estamos revisando un colegio de contadores. Bueno, ¿dónde, o sea, en realidad, cuántas de esas actividades pueden estar en realidad desarrollando cosas que pudieran verse mal utilizadas o abusadas? Le haré llegar a don Roger y a todos ustedes, y si no, cualquier inquietud, con mucho gusto estoy a sus órdenes para que me escriban qué inquietudes tengan. Y entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a desarrollar? Hay unas listas que desarrolla tanto Europa como Estados Unidos, en donde vienen qué industrias, qué componentes y qué servicios son los que pueden estar vinculados con proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es lo que hago? Reviso a mi cliente, y si mi cliente no está en ninguno de esos rubros, ya pude entonces darle una opinión, decirles, ¿sabes qué? En realidad tu riesgo en prevención de proliferación de armas de destrucción masiva es mínimo porque no estás dentro de todos estos rubros. ¿Voy bien o me devuelvo? Porque así como que les veo cara de ateos, como que no... No, no, adelante, adelante. Ok, está bien, conste. Y entonces, esto nos lleva, y los invito a que bajen esta publicación. Es una publicación que hizo el Foro Económico Mundial. ¿Y por qué está interesante? Porque habla en realidad de cómo se ven los riesgos a nivel internacional ahora y que nos pueden acabar impactando en la labor no solo de prevención de lavado de activos, pero también en lo que ustedes están desarrollando. ¿Qué tipo de riesgos son los que se enfrentan? Y esto es un reporte que está bastante interesante, porque no fue hecho solo por entes de gobierno. En realidad tomaron en cuenta opiniones de entes de gobierno, pero también a participantes de los distintos rubros de todos los países del planeta. Ahora, aquí solo estamos viendo algunas partes, pero ¿qué es lo que se está observando que va a estar impactando los próximos 10 años? Y esto es lo que fue la preocupación a nivel general, pero fíjense, el tema de y fallas, por eso lo puse hasta con doble L para que se den, con triple L, perdón, para que se den cuenta que hay fallas. Entonces, están fallas en acción sobre el clima. Vienen, y eso lo tienen que tomar en cuenta, viene ya incluso un tema de corrupción en cómo se manejan los recursos naturales de los países. Entonces, cuidado, lavado de activos, sobre todo si estamos en un país donde hay una cierta riqueza en el tema climático por el tipo de árboles, animales, válgame, y aunque no lo crean, hasta por el tipo de grano de maíz y de café, porque hasta eso ya, el no cuidar eso y el tema de cómo se está abusando del medio ambiente, ya se están empezando a considerar como delitos contra el medio ambiente. De problemas, por ejemplo, y eso ahí está viniendo, de la erosión de la cohesión social, ya que no estamos viendo, aquí no estoy hablando de política, pero estoy hablando de lo que sí es una realidad. ¿Cuántas de nuestras distintas poblaciones, y lo digo por Nicaragua y por México, no están expulsando cantidad de paisanos hacia el extranjero que están buscando una mejor oportunidad? ¿Por qué? Porque con el colapso de la economía en muchas zonas, van con este falso sentido de seguridad de que va a haber algo mejor en el otro lado. Y créanme, o sea, no lo estoy criticando, pero hay que comprender que hay un flujo migratorio que impacta también el tema de prevención de lavado de activos, porque estamos hablando cuestiones de tráfico de personas. ¿Se acuerdan cómo estamos hablando de lo de armas de destrucción masiva y cómo hay que entender el entorno? Bueno, estos temas que estamos viendo aquí, que son los riesgos más importantes que vamos a estar enfrentando en los próximos 10 años, es lo que influye cuando yo analizo qué está sucediendo de repente en una zona. No es lo mismo que esté yo de repente haciendo un análisis de una... Y don Roger, aquí corrígeme, en México le decimos ranchería cuando es una persona que es dueño de un rancho donde se está cosechando, donde hay animales y se pone a la venta.
No sé si sería el mismo concepto, ¿no? Pero de repente... Fincas. ¿Qué le decimos fincas? Bueno, entonces, si ustedes van a auditar a los dueños de unas fincas, pues entonces también hay que entender en qué zona del país están, qué están enfrentando. Y esto me va a permitir darle ese valor agregado que como contador puedo darle al decir, mira, esto es el fenómeno, los riesgos a los cuales tú estás sometido y aquí es donde tú estás colocado. Esa experiencia que ustedes tienen de otras áreas que han estado revisando es uno de los valores agregados que considero que el contador puede entregar mucho más en este tema de prevención de lavado y que toma en cuenta esto. ¿Por qué les voy a llamar el tema de la crisis de la deuda? Todos los países, no hubo uno solo, que no se endeudara más para poder enfrentar el tema de lo del COVID. Pero, ¿qué quiere decir? Esa deuda, tarde o temprano, la tenemos que empezar a pagar. Se espera que dentro de estos 10 años va a haber una crisis económica muy fuerte porque van a tener que empezar a darse pagos de todo esto. ¿Qué industrias se pueden ver impactadas? Y no sé, esto lo tienen ustedes que hacer un análisis y lo que les recomiendo es busquen este documento del Foro Económico Mundial porque viene el análisis particular de Nicaragua y viene con todas las fuentes y demás y se los recomiendo porque está genial. Y lo hizo gente bastante inteligente. ¿Qué tipo de reflexiones son los que tenemos que tomar en cuenta? Y es un poco el tema que Roger y el Colegio de Contadores me hacía favor de pedir que desarrollara, y es cuando estamos hablando de lo que se llaman los socavones de cumplimiento. ¿Qué es un socavón de cumplimiento? Usualmente, y si ustedes han visto estas fotos en donde de repente hay como una casa y todo el terreno de repente se hunde, o sea, literalmente se viene abajo. Bueno, una de estas cosas sucedió precisamente, y pongo el ejemplo, de este edificio que estaba en Miami, en la Florida. ¿Qué fue lo que sucedió? Como ustedes ven, en la parte del lado izquierdo, esto fue al día siguiente del colapso del edificio. El agua del mar se iba subiendo, se metía a lo que era el estacionamiento y poco a poco empezó a penetrar dentro de las columnas. ¿Cuál es el problema? Cuando se oxida el acero, déjenme decirles que lo que sucede es que se expande cuando se oxida. Entonces, ¿qué sucedió? El colapso del edificio se debe a que esas columnas estuvieron absorbiendo una gran cantidad de agua durante 20 años y esa agua venía con sal. Aceleró el proceso del óxido. ¿Y qué sucedió? Literalmente las columnas se reventaron por adentro. ¿Qué es entonces y por qué tenemos que hablar de esta analogía? A veces, cuando nuestros clientes nos piden, oye, por favor, como contador, porque además, creo que ustedes lo saben, tenemos clientes bastante mañosos, que hasta como que nos quieren dirigir la auditoría para que salga lo que ellos quieren que salga. No, papá, yo te voy a contestar, pero yo te tengo que decir las cosas como son. Por eso es importante hablar de este entorno y por eso ahora este nuevo concepto que se llama socavón de cumplimiento. ¿Qué sucedió? Cuando empezaban a revisar, en este caso del edificio, y ahorita hago la analogía a la labor que ustedes tan digna hacen, es que, oye, como que vemos manchas de óxido. En lugar de hacer una revisión de qué pasaba en las columnas, lo que hizo el inspector fue simplemente decir, hay manchas de óxido. La mesa directiva que se encargaba precisamente de ver el mantenimiento del edificio, pues dijeron, oye, mejor pongamos unas cosas de concreto con tierra y le ponemos unas palmeras para que se vea bonito y que no se vea el óxido. Y bueno, y así cada año era más y más. ¿Y qué sucede? Empezaron a cubrir y se veía el edificio, era bonito, porque hemos tenido la oportunidad de estar ahí, afortunadamente no cuando se cayó, pero y créanme, el edificio se veía bonito, ¿no? Luces automáticas, le hacía uno así y se prendían luces por aquí, por allá, préndete carro, o sea, bueno, todo automático, todo muy bonito por arriba, pero ¿qué estaba sucediendo? Esas señales que al principio se veían como pequeñas, que era ese óxido, ¿y qué fue lo que hicieron? Simplemente colocar algo muy bonito, como en algunas empresas de repente pueden colocar misteriosamente un sistema nuevo para poder analizar transacciones, o pueden estar contratando a alguien que puede verse muy bonito el show, pero ¿qué sucede? El show está muy por arriba y todo se está pudriendo y colapsando por adentro. ¿Qué sucede? No es nada más ver si de repente
aquí está, si de repente las políticas, los procedimientos existen. Ojo, no estoy criticando que exista normas ISO y que esté todo bien documentado. No, esa no es la crítica y no quiero que salgan hoy, Alberto está en contra de los del ISO. No. ISO es una excelente herramienta porque permite ver cómo se están llevando a cabo los procesos. Pero si yo en el ISO no estoy contemplando, oye, revísame cómo está funcionando en la práctica, cómo están las personas en realidad interactuando, y si yo no documento esto, entonces no voy a ver cómo se está pudriendo en realidad la estructura. ¿De qué me sirve tener un macetón donde hay palmeras si lo que está haciendo eso es tapar lo que se está pudriendo en la parte de adentro de la estructura? Y creo que ahí los contadores, por encima de otras profesiones, tienen una ventaja muy por arriba de otros profesionistas, porque el contador de manera nata ya está yendo a buscar el detalle y a ver por qué suceden las cosas. No nada más qué sucedió, sino por qué sucede. Entonces, cuando hablamos de socavón de cumplimiento, es no nada más ver si el proceso se está cumpliendo, sino cómo se está cumpliendo, cómo interactúan las personas, porque si el oficial o el encargado de cumplimiento no se lleva con el resto de la empresa, se recuerdan la mamá a cada ratito, pues entonces, ¿qué sucede? No hay una ejecución práctica, no hay una ejecución real de las medidas. Y creo que eso es el tipo de cumplimiento viejo que hay que dejar atrás y parte de lo que el Colegio de Contadores está impulsando, y creo que este congreso que están haciendo ustedes el día de hoy es muestra de este tema de cambiar la manera de ver y cómo se están haciendo las cosas para evitar precisamente que, ok, como este edificio había pasado 10 inspecciones, pasó 10 inspecciones y después no quedó, pero nada, no quedó nada. Tenemos que empezar a ver qué está sucediendo y tenemos que empezar a tener una serie de conversaciones que son conversaciones bien duras. Y esta conversación, aunque pueda ser agria, aquí puse esas naranjas, pero ya ven que a veces uno muerde la naranja y hasta como que no, se frunce. Yo tenía una tía que era bien fea, la tía Eladia, ¿no? Ya cuando se chupaba un limón, el que se frunciera el limón. Pero bueno, no les enseño la foto de la tía porque después si no duermen me van a reclamar. Pero estas conversaciones que es importante que se tengan, tienen que estar fundamentadas y de antemano les ofrezco una disculpa si sueno repetitivo, pero en cómo estamos analizando el entorno de la entidad o la empresa que estamos nosotros revisando. Y puede ser hasta una empresa de gobierno. ¿Cómo, en qué foro estás, de qué manera estás operando, con qué tipo de mercado estás operando, para que entonces vea si tus medidas en realidad están enfocadas al riesgo que me dices que estás tratando de controlar? El riesgo de prevención de lavado de activos es muy importante, sí, conocer las actividades criminales que son preponderantes en nuestros países. Por ejemplo, en México, la corrupción es el deporte nacional por excelencia, si no, el actual presidente es un ejemplo de esto, o sea, y lo puedo decir como mexicano. Válgame ahí, incluso les recomiendo que lean un libro que se llama El Rey del Cash, o sea, misteriosamente, el presidente se quejaba de que otros gobiernos financiaban con dinero su campaña en efectivo, y ahora el hermano del presidente de México lo tienen no en uno ni en dos, sino en 3 videos recibiendo dinero, y misteriosamente la investigación no llegó a buen curso. Bueno, aquí en China, bueno, mejor no digo nada, porque si no después López se me enoja. Y no se preocupen, si ven que mi presidente como que habla así como que no es que se esté muriendo, lo que pasa es que está agarrando aire para ver qué tontería dice, pero bueno, esa es otra cosa. La corrupción, entonces, es el fenómeno que impacta mucho en México. Tienen ustedes que ver qué tipo de fenómenos pueden estar impactando en el caso de Nicaragua. Y la verdad es que los que mejor conocen esto son ustedes, porque incluso hasta ustedes ya tienen determinado qué regiones, qué zonas, qué tipo de problemas hay, ¿no? Válgame. Entonces, cuando empezamos a hacer y a brindar este análisis, podemos comparar estadísticas que nos entrega el propio gobierno y podemos señalar, oye, qué tipo de producción hay en esta zona, qué tanto esta entidad financiera está teniendo actividad. Y cuando nosotros le estamos presentando a nuestro cliente un reporte en el tema de prevención de lavado, vamos a poder darle una visión mucho más estratégica.
y ya ahorita ya le estoy viendo la cara a algunos de que, pues, este Alberto, ¿con qué? O sea, ¿qué se fumó? Pues no me he fumado nada, pero lo que sí les quiero dar a entender es que yo comprendo la inquietud que muchos de ustedes tienen, porque yo la tengo a diario. ¿Cómo voy a presentar esto? ¿Hasta dónde está mi rol en realidad de hacer este tipo de análisis y de estructuras? Creo que dentro de lo que han tratado de abusar mucho de la profesión del contador y del auditor, es precisamente tratando de manipular y de guiarlo a que dé un resultado que la gente quiere. Y creo que esa manipulación es importante, seguir luchando en contra de que manipulen el trabajo que un gremio tan prestigiado como el de ustedes desarrolla. Y es que precisamente cuando empezamos a dar esa imagen mucho más completa, ok, que de repente va a implicar 5 o 6 horas más de trabajo, pues va a implicar 5 o 6 horas más de trabajo. Pero esa información va a hacer brillar la experiencia que cada uno de ustedes ya tiene y que ha venido desarrollando. Ya lléguense de esa experiencia porque eso es otra parte del valor agregado tan importante y crítico que tiene que dar el contador. Por eso, la segunda parte que dice esta pregunta, ¿qué necesitamos para prevenir los socavones en el equipo de trabajo y en la organización? Bueno, tiene que haber conversaciones y tengo yo que documentar incluso cuando estoy haciendo una auditoría, no solo el proceso, sino cómo se lleva la relación entre las áreas que están ejecutando el proceso. Porque si de repente, como bien decían ahí, todo se está automatizando ahora, pero al final del día, hasta en la automatización, tiene que seguir el patrón de las personas que lo están programando. Hasta las fintech y todas las tech que ustedes quieran, o el Tomatech, como esa es una nueva que voy a inventar, pero bueno, pero hasta esas necesitan de lo que es la programación o el influjo de datos o manera de pensar de una persona, de un grupo de personas. Entonces, no entendamos que el ingreso de nuevas tecnologías nos va a desplazar, quiere decir que lo que tenemos que hacer es reinventarnos y empezar a utilizar la experiencia que nosotros tenemos para que cuando se meta algo tecnológico, siempre que hay algo tecnológico hay un grupo de personas o persona que está encargado de esto y esa es a la que tenemos que estar supervisando y revisando cómo está alimentando esa tecnología y cómo la está manejando. No me sirve de nada tener y no estoy haciendo promoción yo, ¿no? Pero un Amazon o una tienda de Amazon al final del día que puede agarrar y colocar un algoritmo. Bueno, hasta los algoritmos de venta de Amazon y de Google se pueden manipular. O sea, hay tecnología, sí, no habrá personas de repente en el sentido clásico de cómo operan, pero es parte de lo que necesitamos empezar a ver, sobre todo en el tema de prevención de lavado de activos. Es en este sentido, mis queridos amigas y amigas, que lo que hay que entender es que las soluciones pudieran parecer las mismas, pero la razón por la cual coloco esta imagen es que una idea la podemos ver de manera diferente cada uno de nosotros. Entonces, no se queden ustedes en que si su idea va a ser la correcta o no. Hay distintas maneras y distintas soluciones al mismo problema. Y creo que precisamente el valor agregado, cuando estamos dando este entorno completo de cómo está operando la institución, cómo está eficiente, cómo en realidad sí está atacando los puntos. Si no lo está atacando, cómo podemos guiarlos para que puedan llevar a cabo estas acciones de manera correcta, son las soluciones que sin importar la generación que cada uno de ustedes tengan, y entre que si los millennials, los millennials, o sea, bueno, ya hay tantas cosas que ya ni me acuerdo cuáles son, créanme que hay distintas interpretaciones de la misma solución y no se preocupen. Lo importante es esa experiencia que ustedes tienen y que van a imbuir dentro de este tema de prevención de lavado de activos. Mucho de esto es lo que ahora se está llamando el cumplimiento líquido. Cumplimiento líquido es esta nueva manera de hacer cumplimiento, prevención de lavado de activos, proliferación, destrucción masiva, prevención de... Vamos a decir prevención porque ya después, nada más ahora aparece el título, se nos va todo el Congreso. Pero el cumplimiento líquido quiere decir en donde tiene que haber una parte de un liderazgo mucho más dinámico por parte de los contadores y los auditores y que en realidad también estén empezando a entregar más de ese conocimiento que ya tienen. No es que no lo tengan, sino hay que empezar a vertir más de ese valor agregado que ustedes tienen y que siempre han sido en realidad los guardianes, no solo del buen funcionamiento de una entidad, pero también que están cuidando, como bien mencionaban hace un momento, la reputación de una región
la reputación de un país y sobre todo la reputación de cada uno de ustedes, porque ustedes son dignos de ser reconocidos por todo lo que luchan. Y don Roger, pues como dice el cuento, me dieron 30 minutos y ahora sí, ha sido un gusto y a las órdenes. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Excelente presentación. Te agradecemos infinitamente tu colaboración desde esta tierra pinolera. Te mandamos un efusivo abrazo y muchísimas gracias por tu participación. Será hasta la próxima y extensivo a toda tu familia este agradecimiento. Bye, bye. Muchas gracias. Disculpen que no haya estado, pero es que está haciendo mucho frío acá, por eso andaba yo aquí así. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, hermano.